El viento en la llanura gris no susurraba, rugía como si el propio mundo quisiera recordarle a Ulina que estaba completamente sola. Las colinas rodeaban el valle como gigantes de piedra, frías, inmóviles, sin piedad. Ella vivía allí, en una choza que había construido con sus propias manos, con columnas talladas de manera casi imposible y una puerta hecha a partir de un solo árbol arrancado de raíz y partido a golpes. El silencio de ese lugar era interrumpido solo por el eco de su respiración profunda, constante, como si el pulso de la tierra latiera en su pecho. Ulina no solo era imponente por su altura, sino también por su presencia. Su cuerpo parecía haber sido moldeado por una furia ancestral, piernas gruesas como troncos, brazos que parecían capaces de partir una espada con un solo movimiento y una espalda erguida como una muralla. Su rostro, sin embargo, no reflejaba la belleza que muchos esperaban. Sus ojos, de un gris profundo, sus labios, amplios, y sus pestañas densas daban una apariencia salvaje. Era la hermosura de algo feroz, imposible de alcanzar sin quemarse. Nadie osaba acercarse a ella. Cuando apenas tenía 14 años, un joven la rechazó sin siquiera mirarla. No quiero una esposa que me levante del suelo, le dijo. Luego vinieron otros, 16 en total. Algunos la rechazaron con miedo, otros con risas, y uno incluso huyó cuando ella extendió la mano. Después del 10, Ulina dejó de hablar. Después del 15, dejó de esperar. El último, el número 17, le dijo que era un castigo de los dioses, que solo un loco podría desearla. Así fue como construyó su exilio. No la echaron, se marchó por su cuenta, harta, vacía, aunque ni una sola lágrima se derramó de sus ojos. Todos los días entrenaba, no por vanidad, sino por costumbre. Cada amanecer, caminaba descalza hasta un lago de aguas turquesas, recogía una roca de tamaño colosal y la lanzaba contra un árbol seco. Luego, tallaba, cocinaba, meditaba, dormía poco y soñaba aún menos. Pero ese día fue distinto. Mientras lanzaba una roca, escuchó un crujido que no pertenecía a las ramas ni al eco de su lanzamiento. Eran pasos humanos, lentos, pero firmes. Se giró, alerta, con el ceño fruncido, y entonces lo vio, un hombre caminaba por el borde del valle, sorteando las piedras con una familiaridad desconcertante. No vestía como un soldado ni como un vagabundo. Su ropa era simple, sin insignias ni escudo. Tenía barba rala, cabello revuelto, y unos ojos oscuros que parecían absorber todo a su alrededor. Lo más extraño de todo era que no se detuvo al verla. Ni un solo cambio en su expresión. Ulina alzó la voz, seca, cortante, ¿estás perdido? El hombre levantó la cabeza y una sonrisa fácil apareció en su rostro. ¿Estás cansada de derribar montañas?, le respondió, con un tono tan natural, tan común, como si hablar con alguien como ella fuera algo de todos los días. Ulina apretó los dientes. No le gustaba su tono. No era burlón ni provocador, pero sí, increíblemente, era demasiado casual. ¿Y tú, estás harto de vivir?, preguntó ella, avanzando un paso. Podría estarlo, respondió él, pero no por verte. El silencio entre ellos fue denso, como una amenaza implícita, pero él no lo sintió. Caminó hasta quedar a unos metros de ella, demasiado cerca para que alguien no temblara. Sabes lanzar piedras, pero sabes cocinarlas, dijo, señalando el fuego apagado junto a su choza. Ella no respondió, solo lo observó, esperando que el extraño hiciera lo que todos los demás hacían, temblar, huir, disculparse, desaparecer. Pero no lo hizo. Se sentó sobre una roca, sacó pan de su mochila y comenzó a cortar cebollas como si estuviera en su propia casa. ¿Cómo te llamas?, preguntó él, sin levantar la vista. Ella dudó, hacía años que nadie le preguntaba su nombre, que nadie lo pronunciaba en voz alta. Finalmente, murmuró, Ulina. Él sonrió y dijo, eres la mujer con el nombre más fuerte que he escuchado. Algo raro, un calor inesperado, recorrió su pecho. No era miedo,
no era dolor, sino algo más profundo, más cercano a la ternura. ¿Por qué estás aquí?, preguntó ella con la voz más firme que pudo reunir. Buscaba leña, respondió él, pero ahora creo que he encontrado algo más interesante. El silencio se hizo más denso, como si el aire entre ellos se hubiese cargado de algo. Los ojos de Ulina se encontraron con los de él, y algo en ella cambió. No lo entendía, no sabía si estaba ante un loco o ante alguien más, pero la mirada de él no se apartaba. Vuelve mañana, dijo ella sin saber por qué. Si no te has congelado, tal vez te deje seguir hablando. Él asintió como si eso fuera lo que había esperado. Nos vemos mañana, Ulina. Y así se fue, caminando tranquilamente, sin mirar atrás. Ulina lo observó hasta perderlo entre la niebla, luego miró hacia abajo y se dio cuenta de que su puño estaba apretado. Su corazón latía con más fuerza que nunca. Algo había comenzado a cambiar en su mundo. No esperaba que regresara. A pesar de sus propias palabras, no creía que un hombre tuviera el valor de volver después de verla tan de cerca. Era una costumbre en su corazón, hacer promesas vacías solo para ver si alguien tendría el valor de cumplirlas. Pero Dariel regresó. Y lo hizo antes del alba. Ulina lo sintió antes de verlo, el crujido suave de las ramas, el sonido de pasos firmes, el aroma del humo que traía consigo. No como un invasor, no como un héroe, sino como si las colinas grises lo hubieran estado esperando. Cuando salió de su choza, él ya había encendido un fuego y colocaba una olla sobre unas piedras. El vapor se levantaba lentamente, mezclado con el olor de cebolla, raíces y especias. Pensé que te habías congelado, murmuró ella, cruzando los brazos. Me congelé, respondió él con naturalidad, pero solo del cuello para abajo. Ulina soltó una risa seca, pequeña, casi imperceptible, pero era la primera que escapaba de su garganta en mucho tiempo. Se sentó a su lado, observándolo cocinar en silencio, con la curiosidad de quien no está acostumbrada a compartir el día con alguien. ¿Quién eres?, le preguntó por fin. Dariel no levantó la vista, siguió revolviendo la olla con un palo. Alguien que no tiene miedo a romperse los huesos por una buena historia, dijo, o por una buena mujer. Ulina giró la cabeza hacia él, sin entender del todo, pero algo en su voz le hizo sentirse extrañamente tranquila. Sabes que soy demasiado grande para ti, dijo él sin burlarse. Lo sé, respondió ella, por eso vine. Y así quedó flotando en el aire una verdad que no pedía respuestas, sino permanencia. La oscuridad cubría todo, y entre las sombras y las respiraciones suaves, algo nuevo comenzó a nacer. No era amor aún, pero era el primer suspiro de algo desconocido. Aquella noche, Dariel se quedó dormido sobre una manta junto al fuego. Ulina lo observó en silencio, sin poder comprender por qué él parecía tan tranquilo cuando ella, por dentro, temblaba. Por primera vez en muchos años, no deseaba estar sola, y eso la aterraba más que cualquier batalla. El amanecer llegó gris, sin colores, como si el cielo supiera lo que estaba por suceder. Ulina despertó antes del sol. No solía dormir mucho, desde niña, pero esa madrugada fue distinta. No por el frío ni por las piedras duras de su cama, sino por él, por el cuerpo de Dariel dormido al otro lado del fuego, envuelto en su capa raída, respirando con la paz de quien no teme nada. Ni siquiera a una mujer capaz de partirlo en dos con un solo golpe. Ella lo observó en silencio, de pie, con los brazos cruzados. No entendía la sensación tibia que le recorría el pecho. No era deseo, aunque lo había sentido. Era algo más crudo, más vulnerable, como si una parte de ella, la más oculta, quisiera extender la mano y tocarlo solo para asegurarse de que seguía vivo. Fue entonces cuando un grito rompió el aire, un cuervo de alas desgastadas. En sus patas, un cilindro de metal ennegrecido colgaba como una amenaza. Ulina no se movió. El cuervo descendió lentamente, posándose sobre una roca cercana. No había duda, venía del sur, y traía malas noticias. Dariel despertó al oír el sonido.
Se frotó los ojos, se incorporó, y cuando vio al cuervo, su rostro cambió. ¿Te siguen enviando mensajes?, preguntó el somnoliento. No a mí, sino a lo que fui, respondió ella. Tomó el cilindro con dedos firmes y lo abrió. Sus ojos grises recorrieron la carta sin pestañear. Al terminar de leerla, la dejó caer al fuego. ¿Qué decía?, preguntó Dariel. El pasado y una promesa rota. Él la miró en silencio, esperando que hablara. No insistió, sabía que Ulina rara vez decía más de lo necesario. Después de un rato, ella alzó la vista. Teral ha caído. La frontera sur ha sido invadida, y entre los invasores hay rostros conocidos, algunos que creían haberme destruido hace años. Y te buscan. No solo me buscan, me desprecian, me temen, me odian. Y ahora quieren sangre. ¿Vas a enfrentarlos?, Dariel preguntó, sin titubeos. Ulina no respondió de inmediato. Caminó hacia la roca donde entrenaba cada mañana, levantó una de las piedras más grandes y la sostuvo sobre su cabeza durante unos segundos, como si estuviera evaluando su propio poder. Luego la lanzó tan lejos que desapareció entre los árboles. No soy la misma de antes, pero aún puedo aplastar un ejército, si eso es lo que buscan. Dariel se levantó y se acercó a ella, sin cautela, sino con decisión. Entonces iremos. Ulina se giró lentamente hacia él. Iremos. No pienso quedarme aquí mientras tú marchas hacia una guerra sola. No tienes idea de lo que son capaces de hacerte. Y tú no tienes idea de lo que soy capaz de hacer por ti. El silencio que siguió fue pesado, más denso que la niebla que cubría el valle. Ulina lo observó largo rato, sin palabras. Quería decirle que no lo necesitaba, que era mejor que se quedara, que él no pertenecía a esa lucha. Pero no podía decirlo, no porque no fuera cierto, sino porque no soportaba la idea de dejarlo atrás. La noche siguiente fue diferente. No dormían separados, ni en silencio. Ulina se acercó sin pedir permiso, y él la recibió sin dudar. Se abrazaron lentamente, como si temieran que cualquier movimiento rompiera ese momento. Ella se recostó sobre su pecho, enorme y pesado, pero delicada en sus movimientos. Por primera vez en su vida, se permitió ser sostenida, no por la fuerza, sino por la ternura. Él acarició su espalda con la punta de los dedos, trazando caminos invisibles sobre su piel. Le besó los hombros, el cuello, la mandíbula, no como quien reclama, sino como quien agradece. Ella tembló, no por miedo, sino por el calor, por la entrega. Se unieron lentamente, como si el mundo estuviera a punto de terminar en ese instante. El cuerpo de él parecía pequeño entre sus piernas, pero su presencia lo llenaba todo. Ulina lo miraba a los ojos y, por primera vez, no sintió vergüenza por su tamaño, su fuerza, su monstruosidad, porque él no veía eso. Solo la veía a ella. Luego, cuando el fuego comenzó a apagarse, Dariel apoyó la cabeza en su pecho y susurró, si este es mi final, que lo sea contigo. Ulina cerró los ojos, y una lágrima solitaria rodó por su mejilla. No lo despertó, no dijo nada, pero en su mente, una decisión ya ardía como una lanza, iban a la guerra, y si era necesario, el mundo se arrodillaría ante ella. El suelo retumbaba bajo los pasos de Liana. Cada paso que daba parecía sacudir la tierra. El polvo se levantaba como si la naturaleza misma se apartara a su paso. La guerra no era nueva para ella. Ya había visto ejércitos romperse como ramas secas. Pero esta vez no era como antes. Esta vez no luchaba por defender un nombre impuesto ni para complacer una tierra que nunca la quiso. Esta vez, caminaba hacia la batalla por él. Dariel marchaba a su lado, con una armadura ligera que él mismo había ajustado. No era la armadura de un caballero de cuentos ni de un guerrero inmortal. Era ropa de un hombre que sabía que el metal no detiene la muerte, pero que a veces el corazón sí lo hace. Cuando llegaron a las colinas de Teral, la batalla ya ardía. El ejército del norte se había esparcido como un veneno, quemando aldeas,
tomando prisioneros. En el caos, ondeaba un estandarte negro, el símbolo de los exiliados que ella había derrotado años atrás. El comandante enemigo la reconoció al instante. Allí está la aberración, gritó, señalándola con su lanza. Los hombres se volvieron, algunos con miedo en los ojos, otros con una burla mal disimulada. Ulina no dijo nada. Avanzó sola. Su hacha descansaba sobre su hombro, larga como una puerta, afilada como la vergüenza de aquellos que la habían rechazado. Uno de los soldados corrió hacia ella con la espada alzada. No llegó ni a tocarla. Ulina lo derribó con un solo giro de su brazo. El cráneo del hombre crujió como una fruta podrida. Dariel apareció a su izquierda, cubriéndole el costado. Sus movimientos eran precisos, casi elegantes. Había entrenado cada día desde que la conoció. No podía igualar su fuerza, pero sí su decisión. Y eso bastaba. Los enemigos comenzaron a dudar. ¿Es ella sola?, preguntó uno. No, hay otro. Un hombre pequeño. Ese es el que la sostiene, dijo alguien. Esa frase se extendió como un fuego entre las filas enemigas. Los cuerpos comenzaron a acumularse. Sangre, huesos, gritos. Todo se mezclaba con el rugido de Ulina, un sonido ancestral que atravesaba el pecho de quienes la escuchaban. Su furia era fuego, su precisión mortal. Movía el hacha como si bailara con la muerte. Pero la batalla no era solo fuerza. Era memoria. Entre los enemigos, Ulina reconoció un rostro. Galen, un noble de Teral, uno de los 17. El número 14, el que la había llamado engendro sin corazón. Ahora lideraba una sección de los invasores. Cuando la vio, retrocedió 2 pasos. Tú no deberías estar viva, dijo, mirando con horror. Ulina bajó el hacha y lo miró directamente. Tú no deberías estar de pie. Lanzó su cuerpo hacia él con una velocidad imposible para su tamaño. Galen intentó levantar la espada, pero Ulina la partió por la mitad con un solo golpe. Lo derribó, se inclinó sobre él y lo alzó por el cuello. Mis lágrimas dejaron de correr por hombres como tú hace años, susurró. Galen soltó un grito, uno apenas audible, antes de que su cuerpo cayera inmóvil sobre la tierra manchada de barro y sangre. La moral del enemigo colapsó. Los hombres comenzaron a huir. Otros se arrodillaron, lanzando sus armas y suplicando piedad. Ulina no hablaba, solo observaba. En su espalda, Dariel respiraba con dificultad. Tenía una herida abierta en el hombro izquierdo, pero aún estaba de pie, firme. Ella corrió hacia él, dejando caer el hacha. Lo sostuvo antes de que cayera. Estoy bien, murmuró él. Pero me alegra que seas tú quien me toque cuando sangro. Ulina no supo qué decir. Lo abrazó con fuerza, apretándolo contra su pecho. Su cuerpo temblaba, no por miedo, sino por la posibilidad de haberlo perdido. El campo de batalla quedó en silencio. Solo se oía el viento y el crujido de las armaduras vacías. Entonces, uno de los capitanes de Teral, un anciano de rostro curtido por 1000 inviernos, se acercó con dificultad. Se arrodilló frente a ella y levantó los ojos. No tenemos corona, pero si alguien merece una, es usted. Ulina no respondió. Miró a Dariel. Él apenas sonrió. No necesitas una corona para que te llamen reina, pero si alguna vez aceptas una, que sea porque lo decidiste tú. Ella bajó la mirada, no por humildad, sino porque el fuego dentro de su pecho ardía más fuerte que nunca. Aquel día no fue solo el fin de una batalla. Fue el principio de algo mucho más grande. De una leyenda, la de la mujer que fue rechazada por ser demasiado imponente, la que fue amada no por temor, sino por verdad. La que se convirtió en reina sin necesidad de un trono, y la que caminaba hacia el amor como quien avanza hacia una guerra, con los ojos abiertos y el corazón desnudo. La guerra había llegado a su fin, pero el eco de los gritos seguía flotando en el aire, como una niebla invisible.
El campo donde antes solo había sangre y barro comenzaba a llenarse de brotes verdes. El mundo, en su cruel silencio, florecía tras la destrucción. Ulina no deseaba tronos ni promesas vacías, ni el oro de los reyes caídos. Cuando el nuevo consejo de Teral le ofreció el mando de las legiones, lo rechazó. Cuando intentaron nombrarla heroína y símbolo, les dijo que los símbolos no necesitaban palabras. Solo una cosa pidió: tierra. Tierra sin nombre, sin muros, sin altar, un pedazo de mundo donde nadie la midiera, donde no tuviera que contener su fuerza ni esconder su ternura. Donde pudiera construir algo que no fuera destruido por el miedo. Y junto a ella, como una sombra fiel, Dariel no pidió nada más que estar donde ella estuviera. El lugar lo encontraron al borde de un bosque antiguo, junto a un río que murmuraba canciones olvidadas. Las montañas los protegían como guardianes eternos, y el sol se filtraba a través de ellas, sin quemar. Ulina cortaba los árboles con sus propias manos, mientras Dariel diseñaba la cabaña con paciencia de artesano. Entre los dos, piedra a piedra, levantaron un hogar. No un castillo, no una fortaleza, sino un refugio. Una noche, mientras la lluvia golpeaba el techo recién instalado y el fuego crepitaba bajo una olla de vino caliente, Dariel se acercó a ella por detrás. Ulina estaba sentada, con una manta de piel sobre los hombros, su cabello mojado cayendo por su espalda, salvaje y libre. Él apoyó las manos en sus hombros, y ella no se movió. Cerró los ojos y susurró: «Lo lograste. Te construiste algo donde nadie más pudo darte nada». Ella no respondió de inmediato, luego giró levemente el rostro. «No lo hice sola». Dariel sonrió y la rodeó con sus brazos. Su cuerpo se ajustaba al de ella como si el destino ya los hubiera hecho para esto. Él era más pequeño, pero nunca frágil. Ulina siempre lo sentía fuerte, pero de una manera diferente. Su fuerza estaba en cómo la miraba, en cómo no la temía, en cómo la tocaba. La noche los arrastró hacia la cama que habían construido juntos. No había sábanas de seda ni colchones de plumas, solo piel, madera y calor humano. Ulina lo desnudó lentamente, no como una mujer impaciente, sino como alguien dispuesta a quedarse allí, con él, hasta que el mundo dejara de girar. Él, en cambio, la contemplaba con una mezcla de asombro y deseo. Cada prenda que le quitaba parecía revelar un nuevo secreto, no solo por el cuerpo que ya conocía, sino por lo que ese cuerpo empezaba a representar. Ella lo recostó, lo cubrió. Su piel era cálida, viva, temblorosa, pero solo por dentro. Los besos fueron lentos, casi silenciosos, sin necesidad de palabras. Cuando se unieron, fue sin prisa. Ella lo sostenía como si temiera romperlo, aunque él no parecía tener miedo de caer. La cabaña entera parecía respirar al ritmo de sus movimientos. El fuego proyectaba sombras sobre las paredes y el viento afuera silbaba como si cantara para ellos. Dariel le besó el cuello, las clavículas, el centro de su pecho. Ulina cerró los ojos y hundió los dedos en su espalda. Por primera vez no se contuvo. Por primera vez no tuvo miedo de ser quien era, grande, intensa, desbordante. Después del clímax, no se separaron. Él quedó sobre ella, respirando lento, con la mejilla apoyada en su pecho. Ulina le acariciaba el cabello sin decir nada. A veces, el silencio es la forma más pura de amor. Fue él quien rompió el mutismo. Ulina y Dariel, unidos en amor, encontraron paz tras la guerra. En su refugio, crearon una vida juntos, sin prisa, sin miedo. Mientras el mundo los miraba, ella no buscaba trono, pero se convirtió en la fuerza y esperanza del pueblo. Cuando la embajadora ofreció un título, Ulina lo rechazó, pidiendo que Dariel la acompañara. En la ciudad, su poder radicaba en su voz y en su historia, no en un cetro. Bailó, sin pensar en su tamaño, libre, feliz. En sus brazos, Dariel susurró su deseo de un hijo, y con ese acto, su legado comenzó a crecer.